En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba y fila de afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Antes de comentar el Evangelio de este día, quisiera haceros una pequeña recomendación. Cada día, antes de la escucha de la palabra de Dios, en la celebración de la Eucaristía, se hace la oración colecta, que es la que da sentido un poco a la liturgia de todo el día. De hecho, esta oración será la que aparezca en el rezo del oficio, laudes, intermedia y vísperas. Digo que da el sentido de cada día porque nos hace recordar distintos aspectos de la Cuaresma. Ayer, por ejemplo, pedíamos al Señor lo siguiente: Señor, purifica y proteja a tu Iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Qué hermoso es esto, descubrir que el Señor es el que hace puro al miembro de la Iglesia, que el Señor es el que mantiene en su ser a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Pero hoy, por eso he sacado a relucir lo de las oraciones colectas. Es una oración muy breve, muy sencilla, pero muy potente. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entremos plenamente a tu servicio. Sintamos sobre nosotros tu protección continua. Estas tres ideas, fijaos, Señor, que tu gracia no nos abandone, descubriendo que la vida espiritual sin la gracia del Señor es imposible, para que así entremos plenamente en tu servicio, porque nos podemos desgastar mucho en dar la vida por los demás, que si la gracia de Dios no nos acompaña, de nada nos servirá. Sintamos sobre nosotros tu protección continua, es decir, que perseveremos en la vida de gracia, en la vida de servicio, y que perseveremos en la vida de la Iglesia en definitiva. Bueno, tras esta pequeña introducción vamos a escuchar el Evangelio de este día, que es la parábola del siervo sin entrañas, perteneciente al capítulo 18 de San Mateo. Después de hablar el Señor de la oración en común, la corrección fraterna, distintas enseñanzas sobre la vida de la primitiva Iglesia, el Señor habla de lo que es el perdón dentro de esa primitiva comunidad. Escuchamos. Del Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces, le respondió Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarla le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonéis de corazón cada uno a vuestro hermano. Fijaos que Pedro realmente hace una pregunta legítima, porque la praxis habitual en el pueblo de Israel era el perdón hasta la 7ª vez. Los que
hacían los que interpretaban la ley, al final hacían distintas deducciones y inspirado más o menos en textos de la Escritura, afirmaban lo que los hombres tenían que obedecer. ¿Dónde está inspirada como esta enseñanza, esta tradición de perdonar hasta 7 veces? En el texto, en el capítulo 4 del Génesis, donde se nos habla de la descendencia de Caín. Se nos dice: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Este texto que nos habla de la descendencia de Caín nos refleja un poco lo que es el origen del pecado de la humanidad. No solamente se hace como una descendencia de Caín, sino como de alguna manera el pecado se va contagiando poco a poco de los padres a los hijos. Lamec dice lo siguiente: Hadéis y oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, más Lamec lo será 77. Es decir, muchas veces hemos escuchado el ojo por ojo y el diente por diente, pero aquí es que claramente eso nos habla de la venganza. Como se habla de que Caín será vengado 7 veces, los rabinos, los maestros de la ley, explicaban que el perdón tenía que darse hasta 7 veces. Entonces, claro, llega aquí Pedro y hace la pregunta que haría cualquier discípulo a su maestro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, en reparación por estas 7 veces que dice de venganza o más o menos de cierta justicia de Caín. Y le dice el Señor: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, no dice las 77 de Lamec, sino que dice hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque 7 por 70 implica la idea de plenitud, mientras que 70 más 7 es una cierta imperfección. Es muy bonito, ¿por qué? Porque el Señor, con los números, incluso con el pasaje que se cita, está indicando a los apóstoles, a los discípulos, a todos aquellos que entendían de escritura, entendían de la Torá, que está llegando la plenitud de los tiempos, que aquello que se dijo en el libro del Génesis, aquello que más o menos se ha interpretado en la tradición, incluso en la literatura intertestamentaria, está llegando ya a su fin no solamente cronológico, sino fin en cuanto a plenitud, porque el Señor está elevando esa ley a un grado superior. Y es aquí cuando el Señor inserta la parábola del siervo sin entrañas. Me encanta ese título, el siervo sin entrañas, porque sabéis que muchas veces la misericordia hace referencia a las entrañas que es como una parte muy visceral. Entonces, se nos cuenta aquí que un rey quiso ajustar las cuentas con sus siervos y uno de ellos debía 10.000 talentos. O sea, este hombre era un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque un talento, sabéis que era una medida de plata, que equivale a 21 kilos de plata. Si hacemos el cálculo, 10.000 talentos por 21 kilos de plata nos saldrían 210.000 kilos de plata que debía este hombre a su señor. Es decir, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, que se le pagase. Aunque hubiese vendido todas sus posesiones, no era capaz de pagarlo con eso ni en 10 años ni en 20. Era una cantidad imposible. Este hombre pide la misericordia: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Movido a compasión, sabéis de la diferencia, muchas veces lo he explicado, entre dar lástima o sentir lástima y la compasión. Cuando uno siente lástima, puede sentir cierta tristeza por el mal ajeno, pero eso no le lleva a cambiar la situación del prójimo. Sin embargo, la compasión nos lleva a compasión, nos lleva a compadecer con el que tengo al lado. Entonces le deja ir y le perdona la deuda. O sea, esto es muy fuerte. Los 210.000 kilos ya no cuentan para nada. Le ha perdonado completamente, le ha borrado la deuda. Es imagen este rey de nuestro propio rey, que es el Señor, que nos ha perdonado todo cuanto debíamos si nos hemos acercado a él arrepentidos. Hoy en día, que vivimos un momento quizás de secularización, no comprendemos esto, no comprendemos lo que hace este siervo, que se echa a sus pies y postrado le dice: ten paciencia conmigo. Cuando tantas veces se niega la eficacia del sacramento de la confesión o la autoconfesión, que uno dice: no, si es que yo me confieso con Dios, no es que
muy bien, pero el Señor ha establecido en su misericordia un sacramento que es el de la confesión para que nos postremos ante Él, le pidamos perdón y el Señor sea capaz de santificarnos y nosotros de reparar el daño cometido. Sin embargo, aunque este hombre experimenta la misericordia no llega hasta su corazón. ¿Por qué? Porque enseguida que se encuentra con uno que le debe una cantidad muy nimia, se dice aquí 100 denarios comparado con 10.000 talentos, es nada. Sin embargo, el hombre, el criado, se vuelve iracundo, inmisericorde y le dice: paga lo que debe. Su compañero, cayendo a sus pies, hace el mismo gesto que había hecho él. Le dice: ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Entonces el Señor lo manda a llamar porque se chivan de lo que ha pasado. Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú tener también compasión del mismo modo que yo me compadecí de ti? Fijaos, dice el Señor, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonéis de corazón cada uno a vuestro hermano. Es muy importante descubrir que el Señor ha querido entablar una amistad con nosotros. Y para acoger este don tenemos que volvernos amigos de Dios, este don de la misericordia. ¿Por qué? Porque si no, como digo, nos pasa un poco como a este hombre, que se queda este don, esta gracia, en la superficie de nuestro corazón y no llega hasta lo profundo de nuestro ser. Una vez que nosotros hemos recibido este don, esta gracia de la misericordia, participamos de ella. Esto es una enseñanza de la Iglesia, que la santidad, la bondad, la misericordia del cristiano son participación en la santidad, la bondad y la misericordia del Señor. Por eso, si recibimos de verdad el perdón del Señor, podemos perdonar de corazón a nuestro hermano. Antes os hablaba del peligro de desprestigiar un poco el sacramento de la confesión. También hay un peligro que es el de confesarnos por confesarnos. Y me explico. Pasar por el sacramento de la confesión sin hacer un buen examen de conciencia, sin pensar cuáles son mis pecados, sin hacer el acto de contrición, Entonces, ¿qué sucede? Que la confesión pasa por mí, porque el sacramento pasa, pero yo no paso por la confesión, yo me quedo igual que estaba. Qué importante es vivir los sacramentos desde el corazón y vivirlos con una preparación adecuada. Qué importante es, por ejemplo, llegar a misa no con la hora justa y casi a la oración colecta, ¿no? Sino llegar un poco antes. Bueno, pues tradicionalmente se decía llegar 15 minutos antes de la celebración de la misa y quedarte después otros 15 minutos de acción de gracias. Cada uno tiene que verlo, pero llegar por lo menos 5 minutos antes para por lo menos rezar algo, situarse y poder celebrar la misa tranquilamente y en paz. Y lo mismo con la confesión, no llegar a ver al cura y lanzarme y decir, es que no sé qué pecados tengo. Bueno, pues haz un examen de conciencia, prepara la confesión, reza un poco y pide ayuda a Dios. Así que nada más, que esta palabra, que este evangelio nos ayude a descubrir la misericordia del Señor, que nuestro Dios es un Dios que tiene entrañas. Hoy escuchábamos en el oficio de lectura a los sacerdotes, religiosos, todos los que lo rezáis, como primera lectura la fundición del ídolo del Baal, cuando Moisés está arriba recibiendo las 2 tablas de la ley. Y aunque parece que Moisés le domina la ira porque lanza las 2 tablas, porque estallan las tablas y hace beber el oro a los que han fabricado el ídolo, después el Señor tiene misericordia de ese pueblo y no lo abandona, pues ese es Dios con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.